Ok, la última vez que estuvimos juntos terminamos el capítulo 19. A través de lo que estudiamos en el capítulo 19 pudimos ver cómo se levantan alabanzas en el cielo a nuestro Señor, y se nos dice que todas esas alabanzas son porque los juicios de nuestro Señor son verdaderos y son justos, ¿verdad? Como cristianos nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad. A nosotros no nos sorprende de hecho que sus juicios sean verdaderos y sean justos, pero se tiene que proclamar, es una de las cosas que tenemos que proclamar, la justicia y la verdad de Dios, ¿verdad? Es parte del Evangelio, porque si el Señor no es justo, si el Señor no es verdadero, entonces no tenemos por qué creer el Evangelio. Pero si es verdadero, debemos creerlo en todo lo que nos dice. Vimos también la cena de las bodas del Cordero, a las cuales el Señor todavía está invitando al hombre para que asista. Todavía no ha llegado al cupo final para esta cena, todavía no se ha llegado al final del tiempo para invitar a la gente. Entonces el Señor sigue invitando al hombre a que se prepare para esta cena de las bodas del Cordero, en la cual el matrimonio entre la iglesia, que es la esposa de Cristo, y el Señor Jesucristo se va a llevar a cabo y se va a celebrar en el cielo durante los 7 años de tribulación, de la gran tribulación que hemos visto a través de nuestro estudio en Apocalipsis. También vimos en el capítulo 19 la segunda venida del Señor Jesús a la tierra, ahora físicamente. No vino en las nubes, no llamó a su pueblo, no llamó a los que estaban muertos en Cristo a resucitar, sino que llegó hasta la tierra. Vino sobre su caballo blanco, sus santos vienen con él, y recuerden que llegan al monte de los olivos, el cual se parte en dos, ¿verdad? Y se abre un gran valle que llega hasta la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén. Y luego también vimos la gran cena de Dios, otra cena, a la cual el Señor invita a todas las aves del cielo a comer la carne, y nos dice de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Hablando de esa gran batalla que hoy vamos también a mencionarla, en la cual el Señor Jesucristo va a vencer a Satanás y a todas sus huestes demoníacas y a todos los que durante el reino milenial de Cristo van a ser engañados por Satanás y se van a hacer al lado de Satanás para atacar al Señor, ¿verdad? Leemos en el versículo 19 al 21 del capítulo 19 de Apocalipsis, que dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Recordamos que hablamos de eso en el capítulo 13, la marca 666 en la mano derecha o en la frente. Sigue diciendo: y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos a ver dos lugares que se nos va a hablar aquí, en donde son echados estos personajes y donde es echado Satanás. Se nos habla de este lago de fuego que arde con azufre, y este lago de fuego que arde con azufre es de hecho el infierno. Pero luego va a haber otro lugar que se nos va a mencionar que se nombra aquí como el abismo. Son dos lugares diferentes en los cuales vamos a ver que Dios usa para apresar a estos seres demoníacos y también al diablo. El versículo 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y así termina el capítulo 19, ¿verdad? Podemos ver cómo comienza con alabanzas, luego vemos las bodas del Cordero, luego vemos la venida del Señor Jesucristo. Nos habla acerca de esa batalla en la que Jesucristo va a vencer, y luego nos termina hablándonos de esa cena a la que el Señor invita a todas las aves para que se coman la carne de todos aquellos que van a hacer guerra contra Él. Algo dramático en el capítulo 19, ¿verdad? Y aun cuando tenemos puntos muy gloriosos como su venida, como la alabanza en el cielo y todo lo demás, podemos ver también que hay cierto grado de terror en lo que va a suceder aún con la venida de Cristo, ¿verdad? Mucha gente
tiene en su mente, que la venida de Cristo va a traer paz y va a traer armonía y va a traer amor y todo lo demás, lo que el mundo desea que haya en Él. Pero vamos a ver que de repente el inicio de su venida va a estar lleno de turbulencia, va a estar lleno de guerra. Y no nos debe extrañar su primera venida, cuando vino aún como niño. ¿Qué fue lo primero que sucedió cuando se le anunció al rey Herodes que había nacido el rey de los judíos? Inmediatamente quiso matarlo. Así es que no debe extrañarnos que al venir Jesucristo, Satanás y sus huestes también quieran hacer esto de nuevo. Entonces llegamos al capítulo 20 hoy, y el capítulo 20 nos habla de 1000 años, ¿sí? Los próximos capítulos que vamos a ver aquí, tanto parte del 19, el 20, el 21 y hasta el 22, va a haber cosas entrelazadas ahí que no están necesariamente en orden cronológico, sino que se nos da grandes rasgos, cosas que van a pasar, luego se nos da un poco de detalle, luego pasa otra cosa, y anda de aquí para allá Juan viendo ya lo que es el final completo de lo que conocemos ahorita como la tierra, y termina hablándonos de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Pero esta tierra de la que vamos a ver ahorita es esta tierra en la que estamos ahorita, a la cual va a venir el Señor. Y mucha gente le llama a este periodo de tiempo el milenio. ¿Sí? Milenio, lo único que quiere decir es una palabra que se compone de dos palabras en latín, que es milei, que es 1000, y annum, que es año. Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir, 1000 años. Y vamos a ver que en este capítulo 20 se mencionan algunas veces, ¿verdad? Dependiendo de los comentaristas y dependiendo de cómo tomen la frase, se mencionan hasta 8 veces estos 1000 años. Entonces llegamos a este capítulo 20, uno de los más grandes capítulos de la Biblia, porque este capítulo nos presenta un resumen de los eventos que tienen que ver con el reino milenial de Cristo. Ahora debo decir de antemano que hay gente que no cree en este reino milenial. Hay gente que cree que este reino comenzó con la venida del Señor Jesucristo la primera vez, o la venida, su crucifixión, resurrección y ascensión al cielo. Pero durante este reino milenial el Señor va no solamente a reinar como nosotros pensamos en reinar. Ahorita decimos está reinando del cielo, así es que Él tiene todo bajo su control y todo lo demás. Pero si Él está en realidad reinando como reina un rey que tiene completo control y de hecho hace cumplir su ley en la tierra, entonces no está haciendo muy buen trabajo, porque sabemos que Satanás todavía anda haciendo de las suyas y todavía anda tentando al hombre y todavía anda causando todo tipo de caos. Pero va a llegar el momento durante este periodo en el que Jesucristo va a reinar durante 1000 años físicamente aquí en la tierra y nosotros con Él. Okay. Este capítulo cumple un sinnúmero de profecías. Conté yo así nada más que pude ver cuando menos 38, pero hay comentaristas que hablan de cientos de profecías que se han dicho en el Antiguo Testamento y que Jesucristo hizo en el Nuevo Testamento acerca de su reino, ¿verdad? Cuando decimos el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Qué decimos? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De hecho, esto es lo que estamos pidiendo cuando decimos eso, vénganos tu reino, que tu reino venga y se establezca físicamente aquí en la tierra. Y para cuando eso suceda, nosotros ya vamos a haber estado con Él en el cielo durante 7 años, y cuando venga a la tierra de nuevo vamos a reinar con Él 1000 años. El profeta Jeremías escribe en Jeremías 23, en los versículos 5 y 6, lo siguiente. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Recuerden que el Mesías es el hijo de David. Y nos dice aquí, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. Noten, en la tierra, físicamente en la tierra. El versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová
justicia nuestra. Entonces, si el Señor está reinando ahorita, entonces, de nuevo, no está haciendo muy buen trabajo porque Israel no está confiado. Israel vive constantemente bajo las amenazas de ser atacado por los árabes, vive constantemente bajo las amenazas de ser, Irán quiere quitarlo del mapa. Entonces no está viviendo confiado, pero en este día, en este reino que se va a establecer, Israel va a vivir completamente confiado. Y note que dice Jehová, justicia nuestra. ¿Sí? El nombre del rey, que es Jesús, es Jehová, justicia nuestra, porque Él es la justicia de Dios. Ahora, como ya les mencioné, creo que muchas veces como cristianos, y no quiero decir por ignorancia, pero es por ignorancia de las Escrituras, a veces no nos damos cuenta ni de las cosas que estamos pidiendo, ¿verdad? De nuevo, volviendo atrás al Padre nuestro, cuando decimos, vénganos tu reino, estamos pidiendo que su reino ya sea establecido, que su reino ya sea físicamente aquí, pero también debemos saber que esto no se puede llevar a cabo antes de que Él nos lleve al reino celestial y que estemos ahí con Él. Entonces lo primero que debemos de decir es como Juan dice en el final de este libro, sí, ven Señor Jesús. Esa debe ser nuestra primera oración. Sí, ven Señor Jesús. Porque hasta que eso suceda, todo lo demás no va a poder llevarse a cabo. Entonces les recuerdo y les imploro, les pido que por favor se unan conmigo en oración y lo que pidan al Señor sobre toda otra cosa es que venga por su iglesia. Que venga por su iglesia, porque cuando Él venga por su iglesia, entonces todo lo que hemos estudiado en Apocalipsis se desata y entonces sí se va a establecer su reino aquí en la tierra. Y eso es finalmente lo que queremos. Y más que eso todavía, queremos esa nueva tierra, ese nuevo cielo en el cual vamos a estar con Él por toda la eternidad. Ya no vamos a tener que reinar sobre nadie porque todos vamos a encontrar todo en Él únicamente. Si es que capítulo 20 del libro de Apocalipsis en el versículo 1, Juan dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, hay cierta controversia también aquí acerca de este ángel, como lo hay acerca de otros de los ángeles que vemos en Apocalipsis. Porque se pensaría que si alguien va a tomar al diablo y lo va a encadenar y lo va a echar al abismo, que vamos a ver que ahí es donde lo va a echar en el próximo versículo, tendría que ser Jesucristo. Porque Él sería el único que pudiera tener el poder para vencer al diablo. Y ese es otro error que como cristianos cometemos, que le damos al diablo a veces igual valor en poder que Dios. Y pensamos que el diablo y Dios son dos personajes iguales en poder, que están luchando el uno con el otro y que Dios hasta ahorita no ha podido vencer al diablo, por lo tanto el diablo sigue haciendo todo lo que hace. Pero ese no es el caso, mis hermanos y mis amigos y mis amigas. El diablo es un ser creado. El diablo es un ángel caído. El diablo no le llega literalmente ni a los talones al Señor Jesucristo en cuanto a poder. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén cuando cuando Dios dio la profecía de que iba a venir el Mesías a Adán y Eva cuando pecaron y cuando maldijo a la serpiente le dijo, tú le herirás el calcañar, pero él te herirá en la cabeza? El diablo no le llegan a los talones a Jesucristo en cuanto a poder, en cuanto a lo que Él puede hacer. Entonces debemos de dejar de pensar que Satanás de alguna manera tiene igual poder que Dios o que Jesús. No es así. De hecho, Satanás es un ser vencido, pero aun cuando ha sido vencido por Dios en la cruz, cuando ha sido vencido por Jesucristo en la cruz, de todas maneras Satanás es usado por Dios para probar el corazón de los hombres. Para probar si en realidad los hombres quieren seguirle a Él con todas sus fuerzas, con todo su corazón o no. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó a los hijos de Israel de Egipto y los llevó por el desierto? ¿Por qué dice que los llevó por el desierto? Dice que los llevó por el desierto para probarlos, a ver si su corazón estaba completamente con Él. ¿Sí? Dios sigue probando al hombre, porque quiere que el mismo hombre a través de la prueba se dé cuenta de cuánto necesita a Dios.
Y a veces usa el mismo Satanás, aunque a nosotros no nos guste y a veces no lo entendamos, Dios usa el mismo Satanás para probar en dónde se encuentra nuestro corazón. Y si nuestro corazón se encuentra firme en el Señor, no importa qué suceda, no importa cómo nos ataque Satanás, vamos a salir adelante y vamos una vez que pase nuestra prueba por el fuego, nuestra fe por el fuego de la prueba, nuestra fe va a brillar más que el oro. Sí, pero es necesario que lo hagamos. Entonces aquí, este ángel desciende del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano y prende al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así de insignificante es el diablo. Ahora, no le aconsejo que se ponga al tú por tú con él, pero sí le aconsejo que, como el ángel Miguel, diga: el Señor te reprenda, Satanás, porque el Señor ya le ha vencido y él sí puede con él. Hay mucha gente que habla de atar al hombre fuerte, de atar a Satanás, de hacer esto y el otro. ¿Sabe qué? Podemos luchar en contra de Satanás, pero no lo podemos atar. El único que lo puede atar es Dios. El único que puede hacer que el Satanás deje de hacer las cosas que está haciendo es Dios. Por eso nos encomendamos a Él, por eso vamos a Él y por eso pedimos que con su poder Él ate a Satanás. Entonces, en el capítulo anterior vimos cómo la bestia y su profeta son echados en el lago que arde con fuego y azufre. Y aquí vemos cómo un ángel prende al dragón, a Satanás, a esta serpiente, y la ata, y nos dice que por 1000 años. Noten, esta es la primera vez que se mencionan los 1000 años. En el versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos otra vez 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces el ángel toma a Satanás, lo ata, lo echa en el abismo y va a estar ahí 1000 años, pero después va a ser desatado una vez más por un poco de tiempo. Vamos a ver más adelante de qué se trata eso. Entonces ya hemos hablado del abismo anteriormente. Si usted ha estado con nosotros en nuestro estudio de Apocalipsis, lo mencionamos cuando estuvimos en el capítulo 9, en los versículos 1 y 2, en el versículo 11, en el capítulo 7, versículo 7, y lo vimos también en el capítulo 17, versículo 8. Entonces, cuando llegamos a pasajes como este, que ya hemos estudiado parte de lo que estamos viendo aquí en otros estudios, tenemos que preguntarnos y tenemos que decirnos, ¿verdad? Ok, si ya esto ya lo estudié, quiere decir que esto debe ser un punto que ya yo tenga aprendido para que nadie pueda venir a tratar de hablar de una manera diferente de lo que la palabra de Dios dice, porque ya lo tengo bien escudriñado, ya lo tengo bien estudiado, ya entiendo lo que dice aquí por abismo. Pero quizás usted no estuvo con nosotros en uno de esos estudios, entonces es justo y necesario que demos un pequeño repaso a lo que vimos, ¿verdad? Necesitamos entonces saber qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de este abismo, para que podamos entender no solamente esto que estamos leyendo aquí, sino parte de lo que sigue todavía en lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, los versículos 28 y 29 nos mencionan algo acerca de esto que se llama el abismo. Se nos cuenta aquí que cuando Jesús llegó a la otra orilla, acaban de cruzar el mar de Galilea, llega a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro, nos dice aquí, 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y noten el versículo 29 que dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo primero que quiero que notes es que lo reconocieron. Supieron quién era el que se les estaba acercando, sabían quién era el que estaban viendo. Y luego le hacen una pregunta curiosa, le dicen: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Vienes a atormentarnos? Mi calendario dice que todavía no es el tiempo, que todavía falta tiempo para que puedas hacer lo que nosotros pensamos que vienes a hacer. ¿Qué está sucediendo? Porque al parecer aquí los demonios sabían que llegaría el día en el que serían atormentados por Dios, pero también sabían que ese día aún no había llegado. Entonces le preguntan: ¿qué estás haciendo?
¿Por qué vienes a atormentarnos? Ellos sabían que el tormento al que ellos estaban refiriendo era precisamente lo que iban a tener que sufrir cuando fueran echados al abismo. Lucas nos da un poco más de información acerca de este incidente, y es en Lucas precisamente donde podemos ver que los dos endemoniados estaban hablando, o de lo que los demonios que tenían a estos dos hombres estaban hablando cuando hablaban de ser atormentados. Lucas nos dice que Jesús tiene un tipo de conversación con estos demonios y que de hecho le pregunta su nombre. Lucas capítulo 8, versículo 30 dice: y le preguntó Jesús, aquel que estaba dentro de este endemoniado, ¿cómo te llamas? Y él dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Al llamarse a sí mismo Legión, pudiera haber querido impresionar al Señor Jesús, porque una legión de soldados romanos, por ejemplo, consistía de 6,000 soldados. Si esto es lo que él quiere decir, entonces quiere decir que este hombre estaba poseído por 6,000 demonios. Es que imagínense el estado de este hombre. Pero pudo haber sido simplemente una mentira de Satanás. Sabemos que Satanás ha venido ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Y sabemos que es mentiroso desde el principio, entonces pudo simplemente estar queriendo impresionar al Señor. Y luego nota el versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Le rogaron: no nos mandes al abismo. Sabían de este lugar, sabían que ese iba a ser su destino, sabían que ahí el Señor los iba a echar en el final de los tiempos para ser atormentados por toda la eternidad. Entonces, de este abismo del que están hablando estos demonios es el mismo abismo en el cual es echado a la serpiente, el diablo, el dragón. Pedro nos habla un poco acerca de esto en 2 de Pedro 2 y el versículo 4. Pedro dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí Pedro está diciendo: miren, Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles. Aquellos ángeles que pecaron contra Él, aquellos ángeles que se rebelaron contra Él, Dios no los perdonó. Dios los tomó y los echó a lo que aquí Él llama el infierno, lo cual nosotros estamos viendo que es el abismo, y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que hay ese lugar, ese abismo en el cual está lleno de demonios, de ángeles caídos, que un día van a ser sacados de ahí para ser juzgados por Dios. Judas también nos habla de esto en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, nos dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, este abismo es en donde el Señor echa encadenado a la serpiente, al dragón, al diablo. Y luego nos dice que pondrá su sello sobre él. El sello es algo que solo el que lo pone lo puede romper o lo puede quitar para abrir lo que se ha cerrado. Y aquí se nos dice que Satanás permanecerá en este abismo completamente sellado por 1000 años. Versículo 4 de Apocalipsis 20 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, nota otra vez, 1000 años. Entonces mira, Juan ve tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron de parte del Señor facultad para juzgar. Recordamos a los hijos del trueno. ¿Se acuerdan cuando estaban alegando uno con el otro quiénes iban a ser los mayores en el reino de los cielos? Recordamos a su mamá también diciéndole al Señor Jesucristo, diciéndole: te quiero pedir un favor. Él le dice: ¿cuál es ese favor? Que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando llegues a tu reino. Bueno, pues aquí vemos que hay personas que se ha determinado que ellos podrán sentarse en esos tronos y que ellos tendrán la facultad para juzgar, y esas personas no van a ser puestas en esos tronos sino hasta que llegue el día en el cual el Señor les dé esa facultad para juzgar. Ahora, ¿quiénes están sobre estos tronos? Es la primera pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis 4:4 dice lo siguiente:
Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los que están sentados en el trono, se cree que son los 24 tronos, son los 12 apóstoles de un lado que representan a la iglesia y profetas de Dios del otro lado que representan la ley. ¿Estamos seguros de eso? No. ¿Es necesario que estemos seguros de eso? No. ¿Tiene algo que ver con nuestra salvación eso? No. Lo único que tiene que ver es que un día vamos a saber quiénes son, vamos a verlos con claridad y vamos a ver que ellos van a tener ese poder para juzgar. Ahora, sabemos que a los apóstoles el Señor les dio la promesa de que cuando volviera, ellos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Por eso podemos decir en el caso de los 12 apóstoles que ellos sí van a ser parte de esos 24 ancianos. En Mateo capítulo 19 y el versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Lucas capítulo 22, los versículos 29 y 30. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y nos sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces podemos ver muy claro, parte de esos personajes son los apóstoles del Señor, aquellos que Él escogió, aquellos que anduvieron con Él, aquellos que en un momento dado establecieron la iglesia, aquellos que propagaron el Evangelio por todo el mundo conocido. Ellos, Dios, por su fidelidad, les va a dar esos tronos y les va a dar también la capacidad para juzgar. Pero ¿sabe qué? Pablo también menciona en su epístola a los Corintios y en su epístola a Timoteo que los cristianos también tendremos la habilidad, o Él nos va a dar la facultad para ser jueces una vez que estemos con el Señor. Él a nosotros como cristianos nos va a dar esa habilidad, nos va a dar esa facultad también. ¿Se acuerdan de aquella parábola de cuando el Señor habla de dar talentos a ciertas personas? Y cómo a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Y cuando el Señor vuelve, cuando habla de su regreso, el que le dio 10 trabajó con ellos y le entregó otros 10. El que le dio 5 trabajó con ellos y le entregó otros 5. Y a los que hicieron lo que debían hacer con sus talentos les dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En el recuento de esa misma parábola en Lucas, les dice a cada uno de los que negociaron con esos talentos, que negociaron con lo que les dejó, que los iba a poner sobre ciertas cantidades ciudades para que reinaran sobre ellas, como jueces. Entonces está prometido también a los creyentes que eso va a suceder. Pablo en 1 Corintios y en el capítulo 6 dice lo siguiente en los primeros 3 versículos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Lo que estaba pasando aquí era que los corintios estaban teniendo problemas el uno con el otro, y en lugar de decidir entre ellos mismos, en lugar de ellos mismos tratar de solucionar los problemas, estaban yendo con los jueces incrédulos, estaban yendo con los jueces del mundo para tratar de solucionar esos problemas. Y lo que Pablo está diciendo aquí, ¿cómo es posible que ustedes como cristianos vayan delante de jueces injustos para que les solucionen sus problemas y no vayan delante de jueces santos? ¿Sí? Lo que Pablo está hablando aquí es de cuando los cristianos se ponen a pelear el uno con el otro por alguna situación, y antes de hacer todo lo cristianamente posible por solucionar ese problema el uno con el otro, según nos dice el mismo Señor en Mateo 18, ¿verdad? Cuando alguno de tus hermanos peca contra ti, ve y confróntalo a él. Si no te hace caso, ve con testigos. Y si no les hace caso a los testigos, vayan a la iglesia y que la iglesia decida.
A veces los cristianos por vergüenza, por no querer ofender o lo que sea, no solucionan sus problemas de esa manera y a veces terminan yendo delante de jueces y magistrados que son jueces y magistrados del mundo para que ellos solucionen el problema, y lo que terminan haciendo es que se abre una brecha gigantesca entre un hermano y otro que a veces nunca se vuelve a cerrar. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, miren, ustedes son cristianos, no vayan inmediatamente con los jueces del mundo, traten de solucionar sus problemas primero los unos con los otros, traten de solucionarlo delante de los santos, no vayan afuera de la iglesia para tratar de solucionar esos problemas, y solamente en casos extremos es cuando se debe hacer eso, solamente en casos cuando ya se hizo todo lo que se pudo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces se puede hacer eso. Y luego noten por qué Pablo los reprende de esta manera en el versículo 2, en donde dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, miren, ustedes como santos, ustedes como hijos de Dios, ustedes como escogidos de Dios, ustedes que un día van a ser reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios, ustedes van a tener la facultad para juzgar al mundo. Ustedes van a tomar parte en ese juicio. Ustedes van a ser puestos como reyes y gobernantes de diferentes ciudades del mundo cuando vuelvan con el Señor Jesucristo, y ustedes van a juzgar a esas personas. Sabiendo que Dios les ha dado esa habilidad, sabiendo que Dios les ha dado esa facultad, ¿no pueden ustedes juzgar entre cosas pequeñas aquí en la tierra? ¿Por qué tienen que ir con la gente del mundo? El versículo 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, como creyentes va a llegar el día en el que también vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a poder juzgar a los ángeles. ¿Sí? Y luego les termina diciendo con una pregunta en el versículo 3: ¿cuánto más las cosas de esta vida? Saben que como cristianos debemos de tener sentido, no voy a decir el sentido común, voy a decir la mente de Cristo para saber lidiar con diferentes situaciones que encontramos dentro de la iglesia, inclusive el uno con el otro. Porque somos seres humanos, hay malos entendidos. A veces decimos cosas que nos salen de una manera que no queríamos que nos saliera, y a veces, vamos a ser honestos, nos salen exactamente como queríamos que saliera, pero luego nos damos cuenta del gran error que hemos cometido, y debemos de tener la habilidad, porque tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo, para solucionar nuestros problemas el uno con el otro de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Porque un día vamos a juzgar a los incrédulos. Porque un día vamos a juzgar ángeles. De manera que debemos de poder hacer esto. Pablo le escribe a Timoteo también en 2 de Timoteo, en los versículos 11 y la primera parte del versículo 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es una promesa de Dios para nosotros como creyentes. Sí, a los apóstoles les dijo que se iban a sentar sobre esos 12 tronos, está claro eso. Pero a nosotros como creyentes también nos va a dar tronos sobre los cuales nos vamos a sentar para gobernar sobre diferentes ciudades de la tierra. Así es que vaya poniendo su petición, qué ciudades quiere gobernar. Pero yo ya pedí Hawái, así es que por favor no vaya a pedir esa es mía. Okay. Entonces, y Apocalipsis en el capítulo 2, los versículos 26 y 27, aquí también el Señor Jesucristo dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Noten, acuérdense, nosotros como hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Entonces todo lo que Cristo va a recibir, nosotros como hijos de Dios también lo vamos a recibir, y nos va a dar, como dice aquí, la autoridad sobre las naciones, y nos va a dejar que nos dice que las vamos a regir con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y en el versículo 28 dice: y le daré la estrella de la mañana,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces creo que está muy claro para nosotros como cristianos. Un día vamos a ser reyes, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día Él nos va a dar esa facultad para juzgar naciones. Entonces, sabiendo que todo esto es nuestro, debemos de buscar usar ese mismo entendimiento y esa mente de Cristo que tenemos para solucionar los problemas que tenemos los unos con los otros aquí en la tierra en la manera que Dios manda. Porque al fin de cuentas, todos y cada uno de nosotros somos hermanos, ¿sí? Al fin de cuentas, todos y cada uno de nosotros como hermanos, un día vamos a estar toda la eternidad en el cielo. Y déjeme decirle algo, Dios tiene tal sentido del humor que es el hermano que más gordo le cae, quizás sea yo, va a ser al lado de quien Dios lo va a poner por toda la eternidad. Así es que tenga cuidado al lidiar con estas situaciones entre hermanos. Porque Dios nos ha dado la habilidad y el entendimiento por el poder del Espíritu para que estas cosas las podamos solucionar entre nosotros. Termina el versículo 4 diciendo: aquí vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Vimos acerca de esto también en estudios anteriores. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años, una vez más. 1000 años. De nuevo, este será el periodo de tiempo durante el cual Cristo y su iglesia reinarán sobre las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, y la nación de Israel disfrutará de todas las bendiciones prometidas por los profetas. Un día un testigo de Jehová me dijo: bueno, ustedes los cristianos dicen que van a reinar en la tierra porque ellos creen que la tierra va los que mueren quedan aniquilados y los que son salvos van a reinar aquí en la tierra y no creen que nos vamos a ir al cielo. Entonces cuando les decimos que nos vamos a ir al cielo, nos dicen: pero ¿cómo se van a ir al cielo si el Señor habla de tierra nueva y cielo nuevo y va a tener que haber gente aquí para que reinen, ¿no? Si no, ¿sobre quién van a reinar? Pues no les va a gustar lo que les voy a decir, les digo, pero vamos a reinar sobre ustedes. Así es que prepárense. Y se enojaron conmigo y se fueron. Pero hay muchas profecías, muchas promesas que el Señor le ha dado a Israel que en este tiempo se van a cumplir. Y nosotros, así como hemos sido beneficiados porque a través de Israel vino el Mesías de Dios, seremos también beneficiados como la iglesia del cumplimiento de esas promesas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 2, los versículos 1 al 4 dicen lo siguiente: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y esto lo vimos también la semana pasada en el capítulo 19, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, note, todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahora, cuando el Señor venga y establezca su reino aquí en la tierra, entonces Él va a traer paz. Pero como vamos a ver, va a ser una paz forzada. Va a ser una paz que el hombre va a tener que vivir en esa paz, porque cualquiera que se salga de los límites que el Señor va a poner cuando venga a reinar, va a ser golpeado con la vara de hierro y va a ser deshecho como cualquier pieza de alfarería. Pero va a haber esa paz, pero va a ser una paz que Él va a traer y va a ser forzado el hombre a vivir en paz. En Isaías capítulo 11, los versículos 6 al 9 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará.
La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este es de lo que estaba hablando el profeta Isaías aquí. Va a llegar ese día en que la guerra va a desaparecer. Va a llegar ese día en que la naturaleza finalmente va a estar en armonía y no va a haber nada de lo que vemos hoy. Y es durante este tiempo que el Señor reinará, pero también de nuevo, y voy a mencionar mucho la vara de hierro, porque la vara de hierro es muy importante, sobre las naciones. Y también nosotros, cuando vengamos con Él, reinaremos con Él. Ahora, debo recordarles también que para cuando esto suceda, los santos de Dios, nosotros los que hemos creído, ya habremos sido arrebatados por el Señor. Ya habremos pasado esos 7 años de la gran tribulación en el cielo. Ya habremos celebrado la cena de las bodas del Cordero. Y ahora vendremos con Él, con nuestros cuerpos ya resucitados y glorificados a reinar con Él. Entonces no vamos a venir como espíritus, así, ¿verdad? Como espantos en el cielo. No, vamos a venir con cuerpos físicos, pero ya resucitados, ya transformados, ya glorificados a reinar con Él. ¿Sí? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, cuando Él se manifieste físicamente, nosotros nos vamos a manifestar juntamente con Él y vamos a ser igual que Él. Ese mismo cuerpo glorificado con el que ascendió al cielo del Monte de los Olivos es el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener. Ese mismo cuerpo reconstituido, hecho de nuevo, es el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Ahora, algo muy importante también. Durante ese reinado milenial de Cristo, todo lo que pasa en la tierra ahorita va a seguir pasando. Gente va a nacer, gente va a morir. Gente va a portarse bien, gente va a portarse mal, y Él la va a disciplinar, Él la va a poner en cintura. Pero todo el proceso de la vida va a seguir como está hasta ahorita. En lo que va a diferenciar es que nosotros los cristianos vamos a tener ese cuerpo eterno, pero la gente que esté aquí en la tierra, que haya poblado la tierra, que siga aquí en la tierra, va a seguir teniendo ese cuerpo de carne que nosotros dejamos cuando el Señor nos resucitó o nos transformó en el aire. De nuevo el profeta Isaías, en Isaías 65:20, nos dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces podemos ver que la gente va a vivir por mucho tiempo, pero también va a morir. El proceso de la vida va a seguir. ¿Sí? A través de la historia, el hombre ha tenido una gran lucha con la tentación del pecado, ¿no es cierto? Recuerdo haber visto una playera en una de las tiendas, no me acuerdo si fue en la Walmart o en la Kohl's o en algún lugar, que decía, yo puedo resistir todo menos la tentación. A través de toda la historia, la humanidad ha tenido que luchar con la tentación y con el pecado. 3 áreas de nuestra vida son constantemente atacadas, ¿verdad? Porque vivimos en el cuerpo de carne que tenemos, porque el diablo nos está acechando constantemente y porque el mundo constantemente nos está queriendo jalar a pensar como Él, hacer lo que Él hace, apartarnos de Dios para seguirle a Él. Pero durante estos 1000 años, el mundo será, y no estoy bromeando, no sé cómo pronunciar esta palabra, se dice utopia o utopía. ¿Quién sabe? Utopía, ok. Tengo que poner un acento ahí en la I. Durante estos 1000 años el mundo va a ser una utopía. No habrá pornografía, no habrá drogas, no habrá Hollywood, no habrá Las Vegas, no habrá Tijuana, no habrá Mexicali, no habrá ninguna de esos lugares, ¿verdad? Que son conocidos por el pecado, por la tentación, las zonas rojas, las zonas rosas, las zonas azules. No habrá nada de eso. El Señor Jesucristo no va a permitir el pecado. El Señor Jesucristo no va a permitir la maldad.
¿Sí? Entonces no va a haber todas esas excusas. Satanás va a estar en el abismo, encadenado, de manera que Satanás no va a poder venir en contra del hombre. El mundo no va a permitírsele que haga pecado ni que traiga tentación al hombre. Pero ¿sabe qué sí le va a quedar al hombre para contender con ello? La carne. La carne sí le va a quedar al hombre. No a los que venimos con el Señor, sino a los que están en la tierra viviendo. Esa carne va a quedar con el hombre y va a ser precisamente esa carne la fuente de la tentación que finalmente hará que el hombre caiga en esa caída final. Porque aun cuando pensemos que el diablo es muy poderoso y aun cuando pensemos que el mundo tiene mucha influencia sobre nosotros, ¿sabe qué es la cosa que es más poderosa sobre nosotros que esas dos cosas? Nuestra propia carne. Nuestra propia carne. ¿Por qué cree que Satanás cuando fue y le dijo a Dios, le habló acerca de Job, ¿verdad? Y Job Dios le dijo a Job que Job era un buen hombre, que era perfecto, que era íntegro, ¿verdad? Primero le dice, quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice. Y el Señor se lo permitió y le quitó todo lo que tenía. Y luego que le dice, pero toca su carne, toca su cuerpo. Y verás cómo entonces sí te va a maldecir. Y Dios le dijo, toca su cuerpo, pero no puedes matarlo nada más. ¿Saben qué? Podemos vivir sin las comodidades del mundo, tarde o temprano nos acoplamos, nos acostumbramos. Sí. Podemos vivir sin Las Vegas, sin Hollywood. Yo nunca he estado en Las Vegas. Podemos vivir sin ello. ¿Verdad? Podemos luchar contra muchos tipos de tentaciones, aunque a veces nos sea difícil. Pero cuando la carne grita, cuando la carne pide, cuando la carne dice, da acá, ¿cómo nos da trabajo vencer a la carne? Y eso va a ser lo que va a hacer que el hombre finalmente caiga. Eso va a ser lo que finalmente el hombre decida no acercarse a Dios. Porque imagínese usted una utopía, ¿sí? Un mundo en donde el hombre va a tener todo lo que desea, un mundo en el que no va a haber tentaciones, un mundo en el que se va a suplir todo lo que el hombre quiera, todo lo que el hombre necesite. Y después de 1000 años, como vamos a ver, Satanás va a ser soltado y aún así va a convencer a la humanidad de que se haga a su lado y luche contra el Señor. Imagínense. Imagínense. Estos 1000 años son muy importantes, porque de nuevo a través de estos 1000 años el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel y a su Cristo, a su ungido, a su Hijo se van a cumplir. Se va a cumplir la promesa del Salmo 2, los versículos 7 y 8, en donde dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Se va a cumplir la promesa que el ángel le dio a María cuando nació Jesús en Lucas capítulo 1, los versículos 30 al 33, en donde dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se van a cumplir esas promesas. Finalmente se van a cumplir. El mismo Señor les confirmó a sus discípulos que esto iba a suceder. Voy a leer Lucas 22, versículos 29 y 30. Si quiere después los leo usted. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, Jesucristo hablando con sus discípulos. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Una vez más, recordándoles de esa promesa. Este reino será un reino mundial que dará a conocer finalmente toda la gloria y el esplendor de Cristo. Porque en este tiempo es cuando toda la naturaleza será libre de la esclavitud al pecado. Pablo nos dice que la naturaleza misma gime
La naturaleza misma desea ser libre del pecado. Y este tiempo es cuando va a suceder. Por eso nos dice Isaías lo que nos dice en Isaías. Pablo en Romanos 8, versículos 19 al 23 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, note, de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, eso es lo que todos estamos esperando. Si hemos sido adoptados por Dios, pero estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Ese es el anhelo que tenemos. Ahora, obviamente en el libro de Apocalipsis, para cuando esto suceda, nosotros ya habremos sido redimidos. Ya habrá pasado el tiempo del rapto. Pero la naturaleza en este tiempo, cuando vuelva al que la creó, al Rey de la tierra, va a ser liberada también. En el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron otra vez los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? De los otros muertos. Está hablando de aquellos que murieron sin Cristo. Está hablando de aquellos que murieron sin haber puesto su fe en el Señor. Sí, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor vamos a ser arrebatados. Los que no han puesto su fe en el Señor van a quedar en los sepulcros hasta este día, cuando van a ser sacados del sepulcro, pero para juicio. Ellos no van a resucitar. Ellos no van a ser parte de la primera resurrección. Y si nos habla de una primera resurrección, quiere decir que va a haber una segunda resurrección también. Esta primera resurrección es de la resurrección de la cual nos habla Pablo. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios capítulo 15, los versículos 50 al 58. Note lo que dice Pablo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando habla de no todos dormiremos, quiere decir no todos vamos a haber muerto. Algunos vamos a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Versículo 52. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso nos debemos entregar al Señor, por eso nuestro trabajo debe ser dado al Señor como una ofrenda, por eso nuestras vidas deben ser dadas al Señor, porque no va a ser en vano, porque vamos a recibir que es el más grande de los dones. A los tesalonicenses les escribe Pablo en 1 Tesalonicenses 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
¿Se fija? ¿Con qué palabras nos debemos alentar? Con las palabras de que Cristo viene pronto. ¿Con qué palabras nos debemos alentar? Con que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. ¿Con qué palabras nos debemos alentar? Que no importa que haya seres queridos que ya hayan muerto y que estén sepultados, porque si murieron en Cristo, van a resucitar de nuevo, van a ser levantados de las tumbas y todos juntos vamos a ser arrebatados por Dios, arrebatados por el Señor y seremos llevados al cielo. El versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Wow. Cosas emocionantes nos habla este capítulo 20 de Apocalipsis. Nos habla de nuevo de la esperanza que como creyentes tenemos, de que no vamos a permanecer en este mundo para siempre. Y aun cuando muramos y morimos en Él, vamos a ser resucitados. Tenemos la esperanza de esa resurrección, de esa primera resurrección, a través de la cual vamos a ir a estar con Él. Pasaremos esos 7 años en el cielo con Él y luego descenderemos a la tierra con cuerpos glorificados a reinar con Él por 1000 años. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos por todo? ¿Por qué dejamos que este mundo nos tenga tan atados a veces? No debemos de dejar que este mundo nos tenga atados, porque este mundo un día vamos a estar sobre él, y vamos a estar sobre él no como lo que somos ahorita, sino como reyes juntamente con Cristo, gobernando sobre él, recibiendo todas las bendiciones que Él ha prometido. Entonces, como dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe qué quisiera ver más en Facebook? Jesucristo puede venir hoy. ¿Estás listo? Sí, ven, Señor Jesús, que sea hoy. Señor, estoy listo para que vengas hoy. Sí, a veces todo lo que se pone en Facebook son puras promesas para aquí en la tierra. Sí, son puras promesas para lo que se puede lograr aquí en la tierra, lo que se puede tener aquí en la tierra. La mentalidad del cristiano debe estar no aquí en la tierra, debe estar desde ahorita ya en el cielo, porque ese es nuestro destino final. Y cuando nuestra mentalidad está en el cielo, entonces las cosas de la tierra son añadidas. Porque Dios sabe que no las vamos a sostener a puño cerrado, porque Dios sabe que no las vamos a cuidar como nuestro tesoro, porque Dios sabe que no las vamos a ver como lo más importante para nosotros, porque lo más importante para nosotros está ¿dónde? ¿Está dónde? En el cielo. ¿Quién nos lo puede quitar en el cielo? Nadie. ¿Quién nos lo puede robar? Nadie. Está seguro en las manos de Dios. Y eso nos debe alentar. Pues como pueden ver, no terminamos el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero si el Señor no viene esta semana, la semana que entra hacemos otro intento. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra una vez más. Y Señor, bendecimos tu nombre. Y gracias, Señor, por estas palabras de aliento que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que llegará el día en que finalmente el enemigo de nuestras almas va a ser completamente derrotado, va a ser encerrado en el abismo, va a ser encadenado y no podrá ser de las suyas aquí en la tierra. Y nosotros podremos reinar contigo y podremos reinar sobre una tierra en la cual no va a haber ninguna tentación, sobre la cual no va a haber ningún pecado, porque tú vas a estar como rey sobre ella. Y aun cuando la vas a reinar con toda tu gracia y con todo tu amor y misericordia, con tu justicia perfecta, también, Señor, la vas a reinar de una manera en la que no vas a soportar ni el más mínimo pecado, ni la más mínima maldad. Señor, que el saber que un día de estos, Señor, vas a venir por nosotros, y saber que un día volveremos a esta tierra como reyes juntamente contigo. Que ese anhelo, Señor, nos alimente y nos sostenga en tus caminos desde hoy y hasta que tú nos llames a tu presencia de una manera o de otra. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdale
Ayúdale a poner su vista en el cielo, donde está en realidad nuestro tesoro y donde está en realidad nuestro futuro. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos la semana que entra si el Señor no viene por nosotros. Bye bye.